Muy buenos días a todos y a todas. Les doy nuevamente la bienvenida a la cursada de Pedagogía 2. En esta primer clase tengo la grata oportunidad de poder presentar 3 autores de la unidad número 1. Tenemos que los autores son Álvarez Uría y Julia Varela, que nos va a hablar sobre la maquinaria escolar, y luego Silvia Greenberg, que nos va a hablar sobre la educación y el poder en el siglo XXI. Tenemos que estos 3 autores dan la apertura de la unidad número 1, que se llama Relatos pedagógicos de la modernidad, configuraciones de los dispositivos pedagógicos. En el primer texto que tenemos para el día de hoy es, en este caso, poder leer y analizar el texto de la maquinaria escolar de Álvarez Uría y Varela, ¿no? Yo doy, en este caso, o trato de enseñarles a ustedes las ideas principales o conceptos centrales de cada uno de los textos. Pero esto no quiere decir que ustedes no tengan que leer los textos, sino que tienen que volver a leer los textos para poder entender de una manera más amplia y fundamentada los conceptos, palabras o definiciones que voy dando a lo largo de la clase. No se preocupen, el video va a estar subido. Además de ello, va a haber lo que es un apunte de todo lo que he explicado durante la clase del día de hoy para que ustedes se puedan organizar de una manera más estructurada para próximos parciales. Bueno, volviendo al texto de Álvarez Uría, tenemos que este texto se enfoca en explicarnos cómo fue el origen de la escuela moderna y cómo se fundamentó a partir de estos elementos esenciales. Uno es la definición del Estatuto de Infancia, otro lo que es un espacio específico para o destinado a la educación de los niños. Otro en este caso es la utilización o la implementación de los contenidos curriculares, es decir, poder utilizar la currícula. Por otro lado, en este caso, la organización o lo que es la explicación de cuerpos de especialistas. Además de ello, la monopolización de la educación como legítima y la obligatoriedad de la escolaridad, ¿no? No olvidemos eso. Entonces, para poder orientarnos un poquito en cómo Álvarez Uría y Varela definían, o en este caso concebían a la infancia, debemos de detenernos en este preciso momento y poder explicar, ¿no? Tenemos que son seres débiles, son seres inmaduros, maleables, ¿no? Pero en edad ideal para poder ser moldeados, civilizados y disciplinados. Luego explica cómo la figura del infante va, en este caso, cambiando a lo largo del tiempo a través de su vestimenta, cómo es que se lo idealiza el sujeto y demás, que prefiero poder seguir explicando otros temas centrales, además de este que tienen que volver ustedes al texto, pero es muy simple de entender, ¿no? Por otra parte, tenemos que se distingan 2 infancias relacionadas con lo que es el estatuto social, es decir, ¿cuál era la educación dependiendo del estatuto social? ¿Cómo se diferenciaba? Tenemos la educación por el lado de, en este caso, la infancia de calidad, que se constituía en este caso o estaba ligada a la familia cristiana, donde se iban a construir o formar sujetos adultos como parte del programa política de dominación. Y por otro lado, la infancia pobre depositada directamente en la intervención del poder político. Cuando veníamos hablando de maquinaria escolar, o en este caso hacíamos mención a la maquinaria escolar, tenemos que tener en cuenta que cuando la mencionamos hacemos referencia a, encierro, control, poder, disciplinamiento. Entonces las dudas que se me vienen, las preguntas que hago con respecto a este texto es cómo se consideraban las escuelas en ese momento, ¿no? Se trataban de espacios de encierro, ¿no? Se alejaban a los infantes de los placeres, de las distracciones, entre otras cosas. Aprendían no solamente a leer, sino que a escribir,
también se los formaba a través de la fe cristiana y en las buenas costumbres de lo que es la vida virtuosa. Cumplía más allá de lo que es esto de enseñar a leer, escribir, la fe cristiana y demás, lo que es una función normalizadora, ¿no? Ordenadora, pero sobre todo transformadora en el sentido de lo que es un espacio conventual. Para la educación era lo mismo para los pobres que para los nobles, como veníamos hablando anteriormente. ¿Era lo mismo la calidad de educación para los pobres que para los ricos? No. Vemos que la educación para los pobres se utilizaba un disciplinamiento mucho más estricto, es decir, que se utilizaba con mucho más rigor el castigo, la obediencia, el sometimiento a las órdenes y un distanciamiento de la autoridad bastante elevado. ¿Y los maestros? ¿Cómo eran los maestros? ¿Qué enseñaban los maestros? Tenemos que los maestros era esa figura que portaba una autoridad moral capaz de poder formar a, en este caso, sujetos jóvenes, o sea, la juventud misma o la infancia, ¿no? Tenemos que los saberes que se impartían estaban asociados obviamente con el disciplinamiento, el orden, la obediencia. Tenemos que todos estos saberes que se impartían por parte del docente eran aquellos saberes o contenidos que se iban de alguna manera acumulando a lo largo de los siglos, ¿no? Recursos como la inculcación de la competencia entre los compañeros, la diferencia entre buenos y malos, la diferencia que existía entre los pobres y los ricos, muchos tipos de diferencias o distinciones que se hacía entre un sujeto u otro, ¿no? Eso se impartía. Otra de las instancias, en este caso que daría cuenta de esta maquinaria escolar, es el pupitre. El pupitre es un dispositivo pedagógico que produce en el sujeto un aislamiento físico y simbólicamente. Es decir, que el sujeto se quedaba en su asiento sin ningún tipo de movimiento, es decir, que hay una máxima rigidez e individualización, ¿no? No se debía de inmovilizar el cuerpo. Y cuando toco esto de los dispositivos pedagógicos, se me viene a la cabeza, en este preciso momento, poder platicar sobre estos dispositivos pedagógicos, qué son, cómo se los reconocen, en este caso se trata de poder ubicarlos dentro de una institución, ¿no? Tenemos que en sí son considerados o definidos de diferentes maneras o formas, ¿no? Tenemos que permite dar significados, atribuciones, distribuciones espaciales, temporales, normas que dan forma a la escolaridad, obviamente en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de dispositivos, hacemos referencia a las relaciones que hay o que existen entre el saber y el poder, que se ponen en juego, tanto en experiencias como en la institución como en el aula. Por lo tanto, debemos pensar a la pedagogía misma como un territorio, ¿no? En donde se configura un campo de relaciones de fuerzas, de encuentro entre voluntades. Un espacio de producción, de creación y distribución de unos determinados saberes que permiten dar cuenta de la construcción de un tipo de subjetividad. Es desde aquí que podemos hablar de dispositivos pedagógicos que se materializan, ¿no? en disponibilidad de los recursos. Es aquello que hacemos con el tiempo escolar, es decir, con el horario escolar, la racionalidad del uso del tiempo, la organización del horario escolar, la distribución de los cuerpos en los espacios, la utilización de los contenidos curriculares, cómo es que los abordamos, qué actividades realizamos, las calificaciones, las evaluaciones, los procesos de aprendizaje y de enseñanza, etc. Todo es una formación de técnicas y procedimientos vinculados con la producción de la subjetividad que serán caracterizados desde los sentidos y desde las propias visiones que los chicos vayan otorgando o acumulando a lo largo de lo que es la escolaridad. Explicando qué son y cómo se reconocen estos dispositivos pedagógicos, siguiendo con el texto de la maquinaria escolar, tenemos que tener en cuenta o me surge la duda de para qué se educaba, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esa educación?
¿no? Tan controladora, tan, en este caso, impuesta o lineal, podría decir también. No tenía como objetivo el transmitir los conocimientos o permitir la libre expresión de los sujetos, sino que lo que se impartía en este tipo de educación era que el sujeto, o sea, se impartía lo que es el disciplinamiento, la obediencia, el orden, que el sujeto pueda, en este caso, cumplir sus deberes como un ciudadano, aplicar sus técnicas de domesticación para condicionar y mantener el orden. Entonces hablamos en este caso de un característico memorístico, repetitivo, rutinario e insustancial de los cursos escolares. Obviamente el saber lo tenía el docente, es decir, el maestro era quien tenía el saber y la verdad absoluta. No se podía contradecir al maestro, ya que él, en este caso, decía lo correcto y lo verdadero, ¿no? Decía que esos contenidos que se impartían a los sujetos era como que se los depositaba en el sujeto, ¿no? Se le depositaba, era como neutro. No tenía relación con la vida cotidiana, con la vida práctica, sino que era como un conocimiento, un contenido de fisura, ¿no? Un conocimiento inerte. Generaban individuos obviamente dóciles, obedientes a la autoridad, en vez de individuos emancipados que tengan la posibilidad o el derecho de poder cuestionarla. En relación a lo dicho anteriormente, no dejo de lado y no me olvidé a Sylvia Greenberg, sino que ahora vamos a poder tocar su texto en relación a lo que venimos hablando. Su texto principalmente nos habla sobre la formación del sujeto y la tarea de educar como una promesa hacia el futuro. Pone hincapié en cómo se vive un proceso, en este caso de transformación, que el sujeto le permitirá adquirir o dotarse de herramientas para poder permitirle ser, ¿no? Para poder desenvolverse en ese mundo. Pero esa dotación o esa adquisición de esas herramientas no va a poder lograrse por sí mismo, sino que tiene que haber una relación o una mediación entre el maestro y el alumno. Uno que en este caso busque, que desee, y otro que guíe, que brinde, ¿no? La relación en este caso con un mundo que va siendo interpretado y dotado de sentidos a partir de su propia experiencia. Entonces, ella nos habla o trata de poder explicarnos que estos nuevos o estas nuevas generaciones que se incorporan a un mundo viejo, trata de dar cuenta de que si la educación como promesa hacia el futuro solo puede realizarse de las fuerzas del pasado, es decir, desde lo que pasó, dice que sí, que es así, nos recalca que garantizar a través de ella lo que es una continuidad o la construcción de una memoria colectiva que se transmita de generación en generación y que permite lo que es la existencia de esa memoria con la identificación de un pasado en común, ¿no? Tenemos que, más allá de hablarnos de este tipo de educación, también nos difiere o se relaciona con lo mencionado en la maquinaria escolar sobre el infante, cómo es que el relato moderno se construye sobre lo que es la búsqueda del sentido y a través de lo que es la emancipación. El sujeto para la pedagogía moderna va a ser este infante, este sujeto infante. Tenemos que por naturaleza es inocente, ignorante, que la escuela deberá preservar de la sociedad, ¿no? Para poder propiciar de estos estados de conciencia, le permitan adquirir aquellas capacidades básicas para poder transformar su existencia. Esta transformación que se expresa tanto desde lo individual como desde lo social, ¿no? Pensamos desde el sujeto en un contexto, en un campo social. Cuando mencioné en un principio los cambios, las reformas y las crisis, la autora Greenberg Sylvia nos habla, menciona a Castoriadis en una de sus instancias. Y dice que hace referencia a que los nuevos edificios simbólicos se construyen sobre las ruinas que lo antecedieron. Es sobre estas ruinas que aquello que estamos siendo transita y se configura. Pero dice que también se construye lo que es una renovada promesa pedagógica.
Es decir, una promesa pedagógica en el sentido de la adquisición de determinados saberes vuelve a los sujetos capaces de poder generar cambios en el mundo. La idea de que la escuela, a través de la transmisión de unos determinados saberes, genera que los niños adquieran determinados estados de conciencia para su vida, ¿no?, adulta, que automáticamente genera prácticas de transformación de lo social. Volver plenamente humano al niño es la principal forma del relato de la educación, por lo cual la sociedad moderna deposita en él las esperanzas de esos procesos educativos. Es como que a partir de la educación se va a poder llegar al progreso. Por otro lado, determinadas prácticas educativas o de producción subjetiva, en tanto formas de lograr el gobierno y la dirección de conducta, están atravesadas y producidas por la voluntad y el ejercicio de poder. Es decir, este ejercicio de poder solo se produce en el hecho de la existencia de sujetos libres y solo en la medida en que estos sujetos sean libres, no que estén condicionados, ¿sí? El texto de Greenberg, más allá de hablarnos de la formación del sujeto como una promesa hacia el futuro, también da la importancia de la gubernamentalidad y la pedagogía en las sociedades. Parte de ello lo expliqué anteriormente, pero cuando habla de gobierno, ¿a qué hace referencia? Gobierno es actuar, en este caso, sobre la acción de los otros, sobre las fuerzas, instrumentalizar con el objeto de moldear las acciones hacia una determinada dirección. No es quebrantar las capacidades del otro, sino poder justamente reconocerlas, utilizarlas y dirigirlas hacia unos determinados objetivos. Entendidas así, las prácticas de gobierno se refieren entonces a los modos a través de los cuales se direcciona la conducta. Se producen estados de conciencia de manera tal que de una diversidad de formas de hacer y pensar son algunos los caminos posibles que asuman la conciencia, ¿no? No podemos guiarnos en todos esos caminos, sino que debemos de ir hacia uno de ellos. En suma, nos encontramos frente a una mirada del poder donde las relaciones de poder se consideran no como algo que se produce, como algo que se produce y no como un acto de impedir que algo suceda, sino como una práctica que provoca que otros hechos ocurran. Bueno, a partir de esto de que otros hechos ocurran, van a suceder hechos en estos momentos. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy, por lo tanto, estos hechos que dije que van a ocurrir son las actividades que van a tener pendientes. Es decir, para la próxima clase van a tener que leer los dos autores que siguen, que son Kant, que nos habla sobre qué es la ilustración, y Sarmiento, ¿no?, que nos habla de la instrucción pública. Por favor, lean y traigan leído para la semana que viene para que podamos, con la docente Belén, poder luego volver a lo que estuvimos trabajando en esta clase. Además de ello, en la plataforma Moodle, en el aula, van a tener actividades. Estas actividades son fáciles, es en torno a lo que estuve explicando en el video y además a lo que a lo que leen en los textos. Es decir, en un principio van a tener lo que es una frase. Esa frase es sobre que, bueno, la educación, la sociedad trata de que la educación se aboque a que se va a encontrar en algún momento el progreso mediante lo que es esta misma educación. Que lo puedan analizar, pensar desde lo que traen consigo mismo, desde sus conocimientos previos, y luego, una vez que hayan leído los textos, volver sobre esa afirmación o esa negación o esa crítica que hicieron a esas palabras, y vuelvan sobre qué es lo que escribí, por qué lo escribí y si realmente al leer los textos me quedé con la misma opinión o cambié, ¿no? Es una manera de poder autocriticarse y autorreflexionar sobre aquello que yo ya realicé. Por otra parte, van a tener una imagen. Esa imagen la van a analizar también con respecto a los textos que vimos hoy y obviamente también con los conocimientos previos que uno trae.
No busco que, o sea, realicen una afirmación. Ustedes pueden realizar lo que ustedes quieran. Es decir, el análisis es propio de cada uno. Pueden realizar una crítica, una reflexión, una afirmación, una negación. Eso queda en cada uno de ustedes. Bueno, hasta aquí llegó entonces la clase del día de hoy. Les deseo muy buena semana y un fin de semana. Lean y obviamente tomen los apuntes necesarios para próximos parciales. Y nada, lean también para la semana que viene.